Ustedes tienen la tabla periódica, pero se los voy a dejar escritos, sobre todo los no metales, que son los que actúan con los negativos. ¿Está? Entonces, el azufre tiene -2, +4 y +6. ¿Qué particularidad tiene el hidrácido? Que el no metal actúa con el negativo. Profe, Sí, mi amor. ¿por qué la tabla dice que tiene también el 3? Bueno, eso hay que tacharlo. ¿Por qué? Porque depende de los compuestos, son los estados de oxidación que van a trabajar. ¿Está? Con el 3 forma otro tipo de compuestos que no son ni los óxidos ni los ácidos, que son los compuestos inorgánicos que nosotros vamos a ver, o que estamos viendo en realidad. ¿Está? Entonces, ahí tiene después otros elementos, por eso estos estados de oxidación se los doy yo. Está porque ustedes no saben con cuáles son los que va a utilizar. ¿Está? Entonces, yo les doy para que tengan claro, acá el 3 no va a ir porque no forma este tipo de compuesto, entonces ustedes tienen que elegir entre los que están acá, entre los que les doy los posibles estados de oxidación que puedan actuar. ¿Va? Bueno, mi corazón. Dijimos entonces que el hidrácido, el no metal actúa con el negativo. Si actúa con el negativo, estos están descartados. ¿Está? Ahí te respondo por tu pregunta. En los hidrácidos, para formar el hidrácido, este elemento actúa solamente con el negativo porque actúa con su menor estado de oxidación. ¿Está? Entonces, el hidrógeno vale 1, el azufre -2, acuoso, y al tener 2, ¿qué método aplico? El método del entrecruzamiento. Y terminó la ecuación. ¿Por qué terminó? Porque no se puede simplificar. ¿Está? Si pudiera simplificar, se simplifica. No es el caso de los hidrácidos. ¿Me van siguiendo? Muy bien, mis amores. Óxido carbónico. Bien, es un óxido. ¿Está? El nombre me lo está indicando. Es un óxido. Ahora, ¿qué tipo de compuesto será? ¿Óxido ácido o óxido básico? Muy bien. Fíjense en la tabla periódica. El carbono actúa con estos estados. La fórmula química. Ácido no sería. Muy bien, un óxido ácido. La fórmula química es el metal oxígeno. Si es carbónico, ¿con cuál estado de oxidación va a actuar el carbono? Con el mayor. ¿Y cuál es el mayor ahí? Perfecto. Entonces, me dice no metal oxígeno. +4, oxígeno -2, hago el intercambio. ¿Y qué pasó acá? ¿Termina la ecuación? Corrijo, la fórmula química. Muy bien, mi cielo, se simplifica. ¿Está? Y ahí sí termina. Bien. Solamente no lo había puesto. Muy bien. Continuamos con el sulfuro de hidrógeno. Te escucho, Emma. Decime, mi cielito. Después de esto, ¿me puede explicar bien lo del TAS? ¿Estás? La nomenclatura TAS. Bien. Porque es como que lo tengo, pero... ¿Nomenclatura TAS en qué de todo lo...? En el anterior, ¿cómo se...? Bueno, vamos a ver si lo hacemos con uno de estos, ¿está? Entonces, sulfuro de hidrógeno. ¿Qué tipo de compuesto es el sulfuro de hidrógeno? Porque eso, lo primero, si bien, vuelvo a repetir, no está en la consigna, yo lo tengo que reconocer al compuesto, saber qué compuesto es para poder escribir su fórmula química. ¿Cómo hago? Y me fijo en la nomenclatura, ¿y qué compuesto termina en uro de hidrógeno? Muy bien, un hidruro. Un hidruro no metálico. Muy bien, y ahí completamos, un hidruro no metálico. Recuerden que en el apunte ustedes tienen 3 columnas. El compuesto químico, la fórmula química y la nomenclatura. ¿Está? Que yo se los hice para los compuestos binarios y después para los compuestos termales.
Entonces, como a mí la profe me está dando la nomenclatura, ¿a dónde voy a partir? ¿En qué columna? En la columna que dice nomenclatura. ¿Está? Entonces, me fijo en la nomenclatura, por eso yo les digo, ¿qué compuesto termina en uro de hidrógeno? ¿Está? Uro de hidrógeno, buscan compuestos binarios, compuestos ternarios, y es un hidruro no metálico. Muy bien, este hidruro no metálico, ¿qué fórmula química tiene? Hidrógeno no metal gaseoso. Acá apareció el gaseoso. ¿Está? ¿Y qué particularidad tiene esto con respecto a los estados de oxidación? Que el no metal trabaja con su menor estado de oxidación, es decir, con el negativo. En el ejemplo anterior vimos que el azufre tiene -2, +4 y +6. ¿Está? Me preguntaba Emma por qué hay esta oxidación que figura en la tabla y que no están acá. Porque forman otro tipo de compuestos que no son los que nosotros vemos. ¿Está? Entonces no se trabajan con ellos. Me dice que para los hidruros no metálicos, como los hidrácidos, como las sales de hidrácido, actúa siempre con el menor estado de oxidación. ¿Y cuál es el menor estado de oxidación de estos tres? El negativo, el -2. Por eso nosotros decimos que el no metal actúa con el -2. Es decir, actúa con el negativo. En este caso, con el -2. ¿Está? Entonces, descartado esto, y en la fórmula química, ¿cómo me va a quedar? +1, azufre -2, gaseoso, hago el intercambio, hidrógeno 2, azufre. ¿Se dan cuenta? ¿Va? Como dice, no le quiero copiar la palabra de Monse, pero vale. ¿Va? Y por último, vamos a ver si alcanzamos y respondemos un poco lo que dice la pregunta de Emma. El ácido nítrico. Y acá apareció el famoso ¿qué? Oxoácido. ¿Cómo me doy cuenta, profe, si es un oxoácido? Ácido, la terminación oso-oico. ¿Está? Los hidrácidos, ¿en qué terminan? En hídrico. ¿Está? Los hidrácidos terminan en hídrico. En cambio, los oxoácidos terminan en oso-oico. La fórmula química, hidrógeno no metal oxígeno. ¿Está? Por eso, ustedes para la evaluación tienen que tener los dos cuadros como apunte. El de compuestos binarios y el de compuestos ternarios. Termino con esto. El hidrógeno vale +1. El oxígeno -2. Y el nitrógeno -3, +3 y +5. Si me dice ICO, ¿con cuál va a trabajar? Con el mayor que 5. Hidrógeno +1, nitrógeno +5, oxígeno -2. Y acá es lo que comentaba Selene, o aportado como sugerencia para el cuadro 1. ¿Se dan cuenta? Esta manera es para hallar la fórmula química del compuesto. ¿Está? Entonces, yo ya sé los tres estados. ¿Pero por qué yo ya sé los tres? Porque el hidrógeno siempre tiene 1, el oxígeno siempre tiene -2, y con el nombre del compuesto yo sé con qué estado está actuando. Y acá sí, ¿qué cuenta hacíamos? Sumábamos los positivos y lo dividíamos por 2. Entonces, ¿cómo me queda? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. 1 más 5, 6. Dividido 2, 3. ¿Está? Que es la otra manera de poder hallar también el estado de oxidación. Está
viendo con qué estado va a trabajar para que me dé la fórmula química. ¿Te das cuenta, Monse? Sí. Esta es para allá la fórmula, pero yo acá sé certeramente cuál es el estado de oxidación en función de qué, de la nomenclatura, porque el nombre ya me está indicando que sí. En el cuadro anterior, no, yo tenía que buscar con qué estado, que lo pueda hacer igualando a cero o probando con cada estado qué fórmula me va a dar. Vale. Muy bien, vamos a llegar hasta acá. Ya tocó el timbre.